La mujer viuda que alimentó al apache hambriento que tocó su puerta, un año después era la feliz madre de 5 hijos. ¿Cómo había sucedido esto? En las tierras polvorientas de Nuevo México, donde el sol castiga sin piedad y las esperanzas se marchitan como flores en el desierto, vivía Magdalena Cruz, una mujer de 32 años cuyo corazón cargaba el peso de una viudez prematura. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño modesto, enmarcaba un rostro donde las líneas de preocupación habían comenzado a grabarse como surcos en tierra seca. Sus ojos color avellana, que una vez brillaron con la alegría del amor joven, ahora reflejaban la determinación férrea de una madre que lucha sola por sacar adelante a sus 3 hijos. La pequeña casa de adobe de Magdalena se alzaba al final del pueblo de San Rafael, donde las calles empedradas se desvanecían en senderos de tierra que llevaban al desierto infinito. Era una construcción humilde pero sólida, con paredes gruesas que mantenían el fresco durante los días abrasadores y el calor durante las noches gélidas del invierno. El techo de vigas de madera y tejas de barro había resistido muchas tormentas, aunque ahora mostraba signos de desgaste que Magdalena no podía permitirse reparar. Hacía 2 años que había perdido a su esposo Roberto en un accidente mientras trabajaba en la mina de plata de don Esteban Morales. Una explosión prematura había sepultado para siempre los sueños de una familia que apenas comenzaba a construir su futuro. Roberto había dejado a Magdalena con 3 niños pequeños y deudas que parecían crecer cada mes como la maleza en el desierto después de la lluvia. Esperanza, la mayor de 12 años, había heredado la belleza serena de su madre, pero también su determinación. Sus ojos oscuros mostraban una madurez que no correspondía a su edad, producto de haber tenido que crecer demasiado rápido después de la muerte de su padre. Se había convertido en la mano derecha de Magdalena, cuidando de sus hermanos menores y ayudando con las tareas del hogar con una eficiencia que partía el corazón de su madre. Diego, de 8 años, era un niño vivaz con rizos rebeldes que se negaban a permanecer peinados y ojos que brillaban con curiosidad constante. A pesar de la pobreza que los rodeaba, conservaban la alegría natural de la infancia, aunque a veces Magdalena los sorprendía con miradas pensativas que revelaban que entendía más de su situación de lo que ella hubiera querido. La pequeña Paloma de apenas 5 años era el rayo de sol de la familia. Sus mejillas regordetas y su sonrisa desdentada tenían el poder de iluminar los días más oscuros. Era la única que aún preguntaba por su papá, sin comprender completamente por qué ella no regresaba a casa cada noche cubierto de polvo de la mina. Magdalena trabajaba como costurera para las familias acomodadas del pueblo, surciendo vestidos, arreglando pantalones y creando ropa nueva cuando sus escasos ahorros se lo permitían. Sus dedos, aunque ásperos por el trabajo constante, conservaban la delicadeza necesaria para los bordados finos que tanto apreciaban las señoras de sociedad. Cada puntada era una pequeña oración por un futuro mejor para sus hijos. La noche del 15 de octubre de 1847 comenzó como cualquier otra en la casa de los Cruz. Magdalena había terminado de arreglar un vestido de domingo para doña Carmen Vázquez y los niños ya dormían en sus pequeñas camas, acurrucados bajo las mantas de lana que ella misma había tejido. El viento otoñal silbaba entre las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el aroma a salvia y creosota del desierto. Había sido un día particularmente difícil. Don Aurelio, el comerciante para quien trabajaba ocasionalmente, le había informado que no tendría más trabajo para ella durante las próximas semanas. La cosecha de este año había sido pobre, y la gente tenía poco dinero para gastar en ropa nueva o arreglos. Magdalena había contado las monedas en su pequeña caja de madera una vez más esa noche, confirmando lo que ya sabía. ¿Apenas tenía suficiente para alimentar a sus hijos durante una semana más? ¿Alguna vez se han enfrentado a una situación donde tuvieran que elegir entre alimentar a su familia y mantener un techo sobre sus cabezas? Es una angustia que corroe el alma y no deja dormir por las noches. Mientras Magdalena surcía a la luz de una vela los calcetines gastados de Diego, el sonido de cascos se acercó por el sendero que llevaba a su casa. Era extraño recibir visitas a esa hora, especialmente cuando la mayoría de la gente respetable del pueblo ya estaba en sus camas. El sonido se detuvo frente a su puerta, seguido de un silencio que hizo que se le erizaran los cabellos de la nuca. Entonces, llegaron los golpes. No eran los golpes corteses de un vecino o los golpes oficiales de algún representante de la autoridad. Eran golpes débiles, espaciados,
como los de alguien que usa sus últimas fuerzas para llamar a una puerta. Magdalena dejó su costura y se acercó cautelosamente a la ventana pequeña que daba al frente de la casa. A la luz pálida de la luna, pudo distinguir una figura alta recostada contra el marco de su puerta. Era un hombre, eso estaba claro, pero algo en su postura sugería debilidad o herida. Llevaba ropas que no reconocía, diferentes a las de los vaqueros o mineros que conocía. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y cuando la luna iluminó su rostro por un momento, Magdalena se dio cuenta de que no era mexicano. Era apache. El corazón de Magdalena se aceleró. Los apache tenían una reputación feroz en toda la región. Las historias de ataques a caravanas y asentamientos eran parte del folclore local, alimentadas por años de conflicto entre los colonos mexicanos y las tribus nativas. Pero este hombre no parecía estar en condiciones de atacar a nadie. De hecho, parecía estar en condiciones desesperadas. Los golpes se repitieron, más débiles esta vez. Magdalena observó cómo el hombre se deslizaba lentamente hacia abajo contra la puerta, como si mantener la postura erguida fuera un esfuerzo sobrehumano. En ese momento, pudo ver la mancha oscura que se extendía por su camisa del lado izquierdo. Sangre. Durante varios minutos, Magdalena permaneció paralizada por la indecisión. Cada instinto de supervivencia le gritaba que no abriera esa puerta. Tenía 3 hijos dormidos que dependían de ella para su protección. Pero también tenía ojos para ver el sufrimiento humano y el hombre al otro lado de su puerta claramente estaba muriendo. Fue entonces cuando escuchó algo que cambió todo. Un gemido bajo, casi inaudible, que no era de dolor físico sino de desesperación pura. Era el sonido que hace un alma cuando ha perdido toda esperanza, cuando se enfrenta a la oscuridad final sin nadie que le tienda una mano. Era un sonido que ella misma había hecho durante las noches más oscuras después de la muerte de Roberto. Con manos temblorosas, Magdalena quitó la tranca de madera que aseguraba la puerta y la abrió lentamente. El apache alzó la vista hacia ella, y en sus ojos Magdalena vio algo que no esperaba. No había ferocidad, no había amenaza, solo había dolor, agotamiento y una vulnerabilidad tan profunda que le recordó a sus propios hijos cuando estaban enfermos o asustados. El hombre era imponente, incluso en su estado debilitado. Sus facciones eran nobles, con pómulos altos y una mandíbula fuerte que hablaba de generaciones de guerreros orgullosos. Sus ojos eran del color de café tostado, profundos como pozos antiguos, y su piel bronceada llevaba las marcas de una vida vivida bajo el sol del desierto. Pero era la herida en su costado lo que capturó la atención inmediata de Magdalena. Una mancha oscura de sangre se extendía por su camisa de cuero y podía ver donde una bala o una flecha había encontrado su marca. «Ayuda», murmuró en español con acento marcado, su voz apenas un susurro. «Por favor, ayuda». Magdalena miró hacia atrás hacia la habitación donde dormían sus hijos y luego nuevamente hacia el hombre herido. En ese momento, tuvo que tomar una decisión que definiría no solo esa noche, sino el resto de su vida. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Rápido, antes de que alguien te vea». Cochise, porque ese era su nombre, aunque Magdalena aún no lo sabía, luchó por ponerse de pie. Era un hombre alto, probablemente medía más de 6 pies, con hombros anchos que hablaban de años de entrenamiento como guerrero. Pero ahora esos mismos hombros se encorvaban por el dolor y la pérdida de sangre. Cada paso hacia el interior de la casa requería un esfuerzo monumental. Magdalena cerró la puerta rápidamente detrás de él y volvió a colocar la tranca. Se volvió para encontrar al apache apoyado contra la pared, sus ojos cerrados y su respiración laboriosa. Sin perder tiempo, encendió otra vela para tener más luz y se acercó a examinarlo. «Siéntate», le dijo, señalando una silla de madera cerca de la mesa. «Necesito ver qué tan grave es la herida». Cochise obedeció lentamente, cada movimiento una negociación cuidadosa con el dolor. Cuando finalmente se sentó, Magdalena pudo ver la extensión real del daño. La herida era profunda, probablemente causada por una bala que había entrado por la espalda y salido por el costado. Había perdido mucha sangre,
pero milagrosamente no parecía haber tocado ningún órgano vital. ¿Quién te disparó?, preguntó Magdalena mientras buscaba sus suministros de costura para improvisar vendajes. «Soldados», respondió Cochise con voz ronca. «Patrulla mexicana. Estaba cazando, solo cazando. Me vieron y dispararon sin preguntas». Magdalena asintió con comprensión amarga. Había escuchado demasiadas historias similares. La tensión entre los asentamientos mexicanos y las tribus apache había creado una atmósfera donde la violencia era a menudo la primera respuesta, sin importar las circunstancias. Mientras limpiaba la herida con agua caliente y trapos limpios, Magdalena notó otros detalles sobre su inesperado huésped. Sus manos, aunque callosas por el trabajo duro, tenían dedos largos y elegantes. Su ropa, aunque manchada de sangre y polvo, estaba bien hecha, con intrincados trabajos de cuentas que sugerían que no era un guerrero común. Había una dignidad en su postura, incluso erguido y vulnerable, que hablaba de alguien acostumbrado al liderazgo. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras vendaba la herida con tiras de tela limpia. «Cochise», respondió él, observando su trabajo con ojos que se habían vuelto más alerta ahora que el dolor inmediato había disminuido. «¿Y tú? ¿Por qué ayudas a un extraño?». «A un enemigo». Magdalena se detuvo en su trabajo, considerando la pregunta. «Me llamo Magdalena Cruz, y no eres mi enemigo. Eres un hombre herido que necesita ayuda nada más». «Otros no pensarían lo mismo», observó Cochise. «Otros no viven en mi casa ni toman mis decisiones», replicó Magdalena con una firmeza que sorprendió a ambos. Durante las siguientes horas, Magdalena cuidó de Cochise con la misma dedicación que habría mostrado hacia cualquier miembro de su familia. Le preparó un caldo caliente con los últimos huesos que tenía guardados. Le dio agua fresca para beber y cambió sus vendajes cuando la sangre los empapó. No era la primera vez que cuidaba de alguien herido. Había atendido a Roberto muchas veces cuando regresaba lastimado de la mina y había ayudado a dar a luz a varias mujeres del pueblo. Lo que sí era diferente era la forma en que Cochise la observaba mientras trabajaba. Sus ojos la seguían con una intensidad que no era amenazante, sino más bien agradecida, como si no pudiera creer completamente que una mujer mexicana lo estuviera tratando con tal bondad. «¿Tienes familia?», preguntó Magdalena mientras preparaba una infusión de hierbas para ayudar con el dolor. La expresión de Cochise se ensombreció. «Tenía», dijo simplemente. «Una esposa, 2 hijos pequeños». «¿Los soldados?». «La misma patrulla que me disparó había atacado nuestro campamento 3 días antes». ¿Pueden imaginar el dolor de perder a toda su familia de una sola vez? ¿Cómo sería despertar cada día sabiendo que las personas que más amaban en el mundo ya no están? Magdalena sintió que se le encogía el corazón. De repente, entendió la profunda tristeza que había visto en los ojos de este hombre. No era solo dolor físico lo que lo consumía, sino un dolor del alma que reconocía demasiado bien. «Lo siento mucho», murmuró, tocando suavemente su hombro. «Yo también perdí a mi esposo hace 2 años. Sé lo que es esa soledad». Cochise levantó la vista hacia ella y por primera vez esa noche algo que podría haber sido sorpresa cruzó por su rostro. «¿Tienes hijos?». «3», respondió Magdalena. «Esperanza, Diego y Paloma. Están durmiendo en el cuarto de atrás». «¿No temes que les haga daño?». La pregunta era directa, sin adornos, y merecía una respuesta igualmente honesta. «Un hombre que llora por sus hijos muertos no lastima a los hijos de otros», respondió Magdalena con convicción. Fue en ese momento que Cochise hizo algo que Magdalena nunca había visto hacer a un hombre adulto. Comenzó a llorar. No eran lágrimas de dolor físico, sino lágrimas de un dolor tan profundo que había estado contenido durante días, tal vez semanas. Eran las lágrimas de un padre que había perdido todo lo que daba sentido a su existencia. Magdalena no dijo nada. En cambio, se sentó en la silla junto a él y simplemente estuvo presente. A veces la compañía silenciosa es el regalo más valioso que se puede ofrecer a alguien en duelo. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Cochise se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Perdóname», murmuró. «Un guerrero no debería mostrar debilidad». «Un padre en duelo no es débil», corrigió Magdalena, «es humano». El amanecer llegó gradualmente, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que se filtraban a través de las pequeñas ventanas de la casa. Cochise había logrado dormir un poco durante las primeras horas de la mañana y su color había mejorado considerablemente.
La herida, aunque seria, no parecía infectada y había dejado de sangrar. Magdalena había pasado la noche en vela, cosiendo y vigilando alternativamente a su huésped. Cuando comenzó a preparar el desayuno para sus hijos, el aroma del atole y las tortillas calientes llenó la pequeña casa. Fue entonces cuando se escucharon los primeros ruidos desde el cuarto trasero. Los niños estaban despertando. «¡Mamá!», llamó la voz de Esperanza. «¿Ya es hora de levantarnos?». Magdalena miró hacia Cochise, quien se había tensado visiblemente al escuchar las voces infantiles. «Quédate tranquilo», le murmuró. «Les explicaré». Durante los siguientes minutos, Magdalena tuvo la conversación más difícil de su vida con sus hijos. Les explicó que había un hombre herido en la casa, que era Apache, pero que estaba allí porque necesitaba ayuda, no para hacerles daño. Esperanza, con la sabiduría prematura de una niña que había tenido que crecer demasiado rápido, asintió con comprensión. Diego hizo 1000 preguntas con la curiosidad típica de un niño de su edad. Paloma simplemente quería saber si el hombre se quedaría para el desayuno. Cuando finalmente los niños salieron al área principal de la casa, el encuentro fue menos dramático de lo que Magdalena había temido. Cochise permaneció sentado, haciendo movimientos lentos y deliberados para no asustar a los pequeños. Su rostro, aunque aún marcado por el dolor, mostró una suavidad que Magdalena no había visto la noche anterior. «Buenos días», dijo en español cuidadoso cuando los niños se acercaron tímidamente. Esperanza respondió con un «buenos días» formal. Diego lo observó con fascinación apenas disimulada. Pero fue Paloma quien rompió la tensión al acercarse directamente a Cochise y preguntarle: «¿Te duele mucho?». «Un poco», admitió Cochise, una sonrisa casi imperceptible tocando las comisuras de su boca. «Pero tu mamá me está cuidando muy bien». «Mi mamá cuida a todo el mundo», declaró Paloma con orgullo infantil. «Cuidó a la señora García cuando tuvo su bebé, y al señor Morales cuando se cortó la mano, y a mí cuando tuve mucha fiebre». Durante el desayuno, una extraña normalidad se instaló en la casa. Cochise comió lentamente, claramente debilitado, pero agradecido por la comida caliente. Los niños lo observaban con curiosidad, pero sin miedo. Magdalena sirvió a todos por igual, tratando a su huésped con la misma cortesía que habría mostrado a cualquier visita. Fue durante esta comida matutina que Magdalena comenzó a notar cosas sobre Cochise, que la noche anterior había pasado por alto. A pesar de su condición, mantenía una postura digna. Sus modales eran corteses, incluso refinados, y la forma en que interactuaba con los niños mostraba una paciencia y gentileza que hablaba de su propia experiencia como padre. «¿Tienes un lugar a donde ir cuando te sientas mejor?», preguntó Magdalena mientras recogía los platos del desayuno. Cochise consideró la pregunta por un largo momento. «Mi banda está dispersa», dijo finalmente. «Después del ataque, los supervivientes huyeron en diferentes direcciones. No sé dónde están ahora o si alguno sobrevivió». «Entonces te quedarás aquí hasta que te recuperes», decidió Magdalena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. «No puedo pedirte eso», protestó Cochise. «Ya has hecho demasiado. Si alguien descubre que estoy aquí, nadie lo descubrirá si somos cuidadosos», interrumpió Magdalena. «Y no me estás pidiendo nada, te estoy ofreciendo». Los días que siguieron establecieron una rutina extraña pero funcional en la casa de los Cruz. Cochise pasaba la mayor parte del tiempo descansando, recuperando fuerzas lentamente. Magdalena continuó con su trabajo de costurera, pero ahora tenía la ayuda inesperada de alguien que podía vigilar a los niños más pequeños mientras ella trabajaba. Lo que comenzó como una medida práctica, pronto se convirtió en algo más profundo. Cochise tenía una paciencia infinita con Diego, respondiendo a sus interminables preguntas sobre la vida apache con historias que mantenían al niño fascinado durante horas. Ayudaba a Esperanza con las tareas del hogar, enseñándole técnicas de tejer que había aprendido de su propia madre. Y con Paloma mostraba una ternura que hablaba del padre que había sido y que en su corazón seguía siendo. Pero fueron las conversaciones nocturnas entre Magdalena y Cochise las que realmente cambiaron la dinámica entre ellos. Después de que los niños se acostaban, se sentaban junto al fuego pequeño que mantenían encendido para cocinar y hablaban de sus vidas, sus pérdidas, sus esperanzas y sus miedos. Cochise le contó sobre su vida antes de la tragedia,
había sido no solo un guerrero, sino también un mediador entre diferentes bandas apache. Alguien respetado por su sabiduría, además de su valor en batalla. Su esposa, Itzayana, había sido conocida por su habilidad como ceramista y su don para la medicina herbal. Sus hijos, Naalnish, de 6 años, y pequeña Aikia, de 4, habían sido la luz de su mundo. Magdalena, a su vez, compartió memorias de su vida con Roberto. Le habló de cómo se habían conocido en el baile del pueblo, de los primeros años difíciles pero esperanzadores de su matrimonio, de la alegría de ver nacer a cada uno de sus hijos y del devastador vacío que había dejado la muerte de Roberto. A veces me pregunto si podré darles a mis hijos todo lo que necesitan, confesó Magdalena una noche mientras remendaba una de las camisas de Cochise que había encontrado en el baúl de ropa de Roberto. No solo comida y techo, sino una figura paterna, alguien que les enseñe las cosas que solo un hombre puede enseñar. Eres una madre extraordinaria, respondió Cochise con convicción. Tus hijos son afortunados de tenerte. Pero hizo una pausa, como si estuviera luchando con algo interno. Si alguna vez necesitas ayuda, si hay algo que pueda hacer. Su oferta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba completamente preparado para explorar. Fue durante la segunda semana de la estancia de Cochise que llegó la primera prueba real de su situación. Don Aurelio, el comerciante para quien Magdalena trabajaba ocasionalmente, apareció sin aviso en su puerta un martes por la tarde. Cochise, que había estado ayudando a Diego con un proyecto de carpintería en el patio trasero, apenas tuvo tiempo de esconderse en el cuarto pequeño que habían designado como su refugio. «¡Magdalena!», dijo don Aurelio con su sonrisa aceitosa habitual. «Espero que estés bien. He notado que has estado muy reservada últimamente. Algunos vecinos han comentado que han visto humo saliendo de tu chimenea a horas extrañas. ¿Alguna vez han tenido que proteger un secreto que sabían que podría cambiar sus vidas si fuera descubierto? La tensión de mantener esa fachada es agotadora». «He estado trabajando hasta tarde», respondió Magdalena con tanta naturalidad como pudo reunir. «La señora Vázquez me encargó un vestido complicado y quiero terminarlo pronto». Don Aurelio miró por encima de su hombro hacia el interior de la casa, su nariz arrugándose ligeramente como si pudiera oler algo fuera de lugar. Claro, claro, siempre tan trabajadora. Pero dime, ¿no has notado nada extraño en los alrededores? Hubo un ataque apache a una patrulla militar hace 2 semanas. Un salvaje escapó herido y las autoridades están ofreciendo una recompensa considerable por información sobre su paradero. El corazón de Magdalena se aceleró, pero mantuvo su expresión neutra. «No he visto nada extraño», respondió. «Paso la mayor parte del tiempo aquí en casa con los niños». Don Aurelio la estudió por un momento más, luego asintió. «Por supuesto. Solo quería asegurarme de que estuvieras alerta. Un salvaje herido y desesperado podría ser muy peligroso, especialmente para una mujer sola con niños». Después de que se marchó, Magdalena se quedó temblando junto a la puerta. La realidad de lo que estaba haciendo, de los riesgos que estaba corriendo, la golpeó con fuerza renovada. No era solo su propia seguridad lo que estaba en juego, sino la de sus hijos. Cochise emergió del cuarto trasero con expresión sombría. Había escuchado toda la conversación. «Debo irme», dijo simplemente. «No puedo seguir poniéndote en peligro». «No estás completamente recuperado», protestó Magdalena. «Estoy lo suficientemente bien para viajar, y cada día que paso aquí aumenta el riesgo para ti y los niños». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Magdalena y Cochise tuvieron la conversación más difícil desde que él había llegado. Ambos sabían que tenía razón, que su presencia continua era un peligro, pero durante las 2 semanas que había estado allí, algo había cambiado en la dinámica de la casa. Los niños habían comenzado a verlo como una figura protectora, alguien en quien podían confiar. ¿Y Magdalena? Magdalena había comenzado a depender de su presencia de maneras que no había anticipado. «Cuando me vaya», dijo Cochise cuidadosamente, «quiero que sepas que estos días aquí han significado más de lo que puedes imaginar. Por primera vez desde que perdí a mi familia, he sentido que podría volver a vivir, no solo sobrevivir». «Para nosotros también ha significado mucho», admitió Magdalena. «Los niños han florecido con tu presencia, especialmente Diego. Necesitaba una figura masculina en su vida.
Se miraron a través del fuego pequeño que ardía entre ellos, ambos conscientes de que estaban bailando alrededor de algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar directamente. Magdalena, dijo Cochise, finalmente, su voz baja pero intensa. En mi cultura, cuando alguien salva la vida de otro, se crea un vínculo sagrado. No solo debo mi vida a tu bondad, sino que has devuelto propósito a una existencia que había perdido todo significado. No hice nada extraordinario, murmuró Magdalena, pero sus mejillas se habían rojado ligeramente. Hiciste todo, replicó Cochise. Arriesgaste tu seguridad y la de tus hijos por un extraño. Me trataste no como un enemigo o una amenaza, sino como un ser humano que merecía compasión. Me devolviste la fe en que aún existe bondad en el mundo. La mañana de su partida llegó demasiado pronto. Cochise se había recuperado suficiente fuerza para viajar, aunque Magdalena sabía que aún no estaba completamente curado. Los niños se despidieron de él con lágrimas en los ojos. Diego le hizo prometer que volvería algún día. Esperanza le dio una pequeña cruz de madera que había tallado Roberto, diciéndole que lo protegería en su viaje. Paloma simplemente se aferró a su pierna y se negó a soltarlo hasta que Magdalena la convenció gentilmente. ¿Volveremos a verte?, preguntó Esperanza con la directidad típica de los niños. Cochise miró hacia Magdalena antes de responder. Si el destino lo permite, dijo finalmente. Cuando finalmente se marchó, caminando hacia el desierto donde el sol naciente creaba un halo dorado alrededor de su figura, Magdalena sintió como si una parte de su corazón se fuera con él. Los días que siguieron se sintieron extrañamente vacíos, como si la casa hubiera perdido algo esencial. Pero la vida continuó. Magdalena regresó a su rutina de trabajo y cuidado de los niños. Los vecinos gradualmente perdieron interés en buscar al apache fugitivo y la recompensa fue retirada después de un mes sin resultados. La casa volvió a su quietud anterior, pero ninguno de sus habitantes era exactamente el mismo. Diego hablaba constantemente de las historias que Cochise le había contado. Esperanza había comenzado a usar algunas de las técnicas de tejido que él le había enseñado. Paloma dibujaba constantemente figuras de un hombre alto con plumas en el cabello. ¿Y Magdalena? Magdalena descubrió que había memorizado cada detalle de los días que habían compartido, desde la forma en que él sonreía cuando los niños lo hacían reír, hasta la manera en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su familia perdida. 3 meses pasaron sin noticias. Magdalena había comenzado a aceptar que probablemente nunca volvería a ver a Cochise. Era doloroso, pero también comprensible. Él tenía una vida que reconstruir, un pueblo que encontrar, un futuro que forjar lejos de los peligros que su presencia había traído a la casa de los Cruz. Fue un día de enero, cuando el viento frío del desierto silbaba entre las casas del pueblo y las montañas distantes estaban coronadas de nieve, que Magdalena vio una figura familiar caminando por el sendero hacia su casa. Cochise había regresado, pero no estaba solo. Lo acompañaban 2 niños apache, un niño de quizás 7 años y una niña de 5. Sus ropas eran humildes, pero limpias, y se mantenían cerca de Cochise con la confianza de quienes sabían que estaban protegidos. Cuando llegaron a la puerta de Magdalena, ella pudo ver que los 3 llevaban pequeños paquetes, como si vinieran para una estancia más larga. «Magdalena», dijo Cochise cuando ella abrió la puerta, «quiero presentarte a Takoda y a Yana. Son huérfanos de mi banda. Los únicos otros supervivientes que pude encontrar». Los niños se acercaron tímidamente a Magdalena, sus ojos grandes y expresivos mostrando la mezcla de esperanza y miedo que caracteriza a los niños que han perdido demasiado pronto. Takoda, el mayor, tenía el cabello negro azabache trenzado cuidadosamente y llevaba una pequeña bolsa de cuero colgada al hombro. Ayana, la niña, se aferraba a un pequeño muñeco hecho de maíz y tela que claramente había visto mejores días. Durante estos meses, continuó Cochise, he buscado a los supervivientes de mi banda. Encontré a estos 2 viviendo en una cueva en las montañas, sobreviviendo apenas con raíces y pequeños animales que Takoda podía cazar. Sus padres murieron en el mismo ataque que mató a mi familia.
Magdalena se arrodilló para estar a la altura de los niños, su corazón maternal inmediatamente conmovido por su estado. Podía ver que estaban desnutridos, sus ropas estaban remendadas con lo que parecían ser tiras de corteza y hierbas, y ambos tenían esa mirada cautelosa de quienes han aprendido a no confiar fácilmente. «Hola», dijo suavemente en español, y luego repitió el saludo en las pocas palabras en apache que había aprendido de Cochise durante su estancia anterior. «Bienvenidos». Takoda respondió con un murmullo apenas audible, pero Ayana se escondió detrás de Cochise, observando a Magdalena desde la seguridad de su protección. «Sé que es mucho pedir», dijo Cochise, dirigiéndose directamente a Magdalena, «pero estos niños necesitan un hogar, necesitan estabilidad, educación, una familia. En las montañas morirán antes de llegar al próximo invierno, pero aquí tendrán una familia», completó Magdalena sin hesitación. Se puso de pie y abrió la puerta completamente. «Entren todos. Hace frío y apuesto a que tienen hambre». Lo que siguió fue un caos hermoso y familiar. Esperanza, Diego y Paloma salieron corriendo desde el interior de la casa al escuchar voces extrañas. Cuando vieron a Cochise, gritaron de alegría y corrieron a abrazarlo como si fuera un padre que regresaba de un largo viaje. La presencia de los dos niños apache inicialmente los dejó perplejos, pero la curiosidad natural de la infancia pronto superó cualquier reserva. En cuestión de minutos, Diego estaba mostrando a Takoda su colección de piedras interesantes, mientras que Paloma había convencido a la tímida Ayana de que se sentara junto a ella y le enseñaba los nombres de sus muñecas de trapo. Esperanza, con la madurez natural de la hermana mayor, había comenzado a servir comida y agua caliente para los recién llegados. «Es como si nunca te hubieras ido», observó Magdalena mientras observaba la escena familiar desarrollarse ante sus ojos. «Pero sí me fui», respondió Cochise, su voz cargada de significado. «¿Qué te diste cuenta?» «Que había encontrado mi hogar aquí, con ustedes, que lo que sentía por ti y por tus hijos no era solo gratitud o conveniencia, sino amor verdadero. Amor por una mujer extraordinaria que me mostró que el corazón puede sanar, y amor por los niños que me aceptaron cuando había perdido toda fe en mi futuro». Las palabras de Cochise cayeron entre ellos como piedras preciosas, cada una brillando con la verdad que habían estado evitando enfrentar durante meses. «Cochise», murmuró Magdalena, sintiendo lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «He venido a pedirte que seas mi esposa», dijo él con una sencillez que hizo que la declaración fuera aún más poderosa. «No porque necesites protección o porque yo necesite refugio, sino porque creo que juntos podemos crear algo hermoso. Una familia que honre tanto tu cultura como la mía, que críe a estos 5 niños con amor y respeto por ambos mundos». Magdalena miró hacia la habitación donde sus 3 hijos estaban compartiendo comida y risas con los 2 huérfanos apache y vio un futuro que no había sabido que era posible. No solo un futuro de supervivencia o incluso estabilidad, sino un futuro de amor verdadero y familia expandida. «Sí», dijo, y la palabra salió de su corazón antes de que su mente pudiera analizarla. «Sí, quiero ser tu esposa». Cochise la tomó en sus brazos entonces, y cuando se besaron fue como si todas las piezas rotas de sus vidas separadas finalmente hubieran encontrado la manera de encajar en un todo hermoso. Los niños, por supuesto, interrumpieron el momento romántico con preguntas, exclamaciones y pedidos de que les explicaran exactamente qué estaba pasando. Pero cuando Magdalena y Cochise les dijeron que iban a convertirse en una familia real, que los 5 niños serían hermanos y que nunca más tendrían que preocuparse por estar solos, la pequeña casa se llenó de una alegría que no había conocido en años. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Integrar 2 culturas, 5 niños y 2 corazones heridos en una familia funcional requirió paciencia, comprensión y más amor del que Magdalena había creído posible. Hubo desafíos lingüísticos cuando Takoda y Ayana tenían pesadillas y solo podían ser consolados en apache. Hubo tensiones culturales cuando los vecinos del pueblo comenzaron a hacer preguntas sobre los nuevos miembros de la familia Cruz. Pero también hubo milagros cotidianos, como la primera vez que Ayana se rió tan fuerte que se cayó de su silla durante la cena, como el día que Takoda enseñó a Diego a hacer un arco y flechas pequeños, y los 2 se convirtieron en inseparables compañeros de aventuras.
como la noche que Esperanza ayudó a Magdalena a trenzar el cabello de Ayana para un festival del pueblo, creando un peinado que honraba tanto las tradiciones apache como las mexicanas. Cochise resultó ser no solo un esposo amoroso y un padre dedicado, sino también un miembro valioso de la comunidad. Sus habilidades como cazador y rastreador pronto fueron reconocidas y respetadas, incluso por aquellos que inicialmente habían sido escépticos sobre su presencia. Ayudó a encontrar niños perdidos, rastreó ganado extraviado y su conocimiento de las plantas medicinales del desierto se volvió invaluable durante una epidemia de disentería que azotó el pueblo. Gradualmente, la familia Cruz Cochise se convirtió en una parte integral de San Rafael. Los niños asistían a la escuela del pueblo, donde Takoda y Ayana aprendían español con una rapidez que asombraba a sus maestros. Mientras que en casa, todos los niños aprendían apache de Cochise, creando una verdadera familia bilingüe y bicultural. Fue durante el primer año de su matrimonio que llegó la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Un comerciante viajero les contó sobre nuevas leyes que el gobierno mexicano estaba implementando, leyes que reconocían oficialmente los matrimonios entre mexicanos e indígenas y que otorgaban derechos de ciudadanía a los cónyuges nativos. «Significa que nunca más tendrás que esconderte», le dijo Magdalena a Cochise esa noche mientras contemplaban a sus 5 hijos dormidos en la habitación expandida que habían construido. «Significa que nuestra familia es legal ante los ojos de la ley, no solo ante los ojos de Dios. Significa que nuestros hijos pueden crecer sin vergüenza de quiénes son», respondió Cochise abrazándola más cerca, sin tener que elegir entre sus 2 herencias. Pero el cambio más importante llegó 9 meses después de su matrimonio, cuando Magdalena dio a luz a un niño que llevaba en su rostro la perfecta mezcla de ambos mundos. Lo llamaron Roberto Cochise Cruz, honrando tanto al padre perdido de Magdalena como a la nueva vida que habían construido juntos. El bebé fue recibido con alegría absoluta por sus 5 hermanos mayores, quienes se turnaban para cargarlo, mecerlo y contarle historias en 2 idiomas. Takoda declaró solemnemente que enseñaría al bebé a ser un gran guerrero, mientras que Esperanza insistió en que también aprendería a coser y cocinar. Diego quería enseñarle sobre piedras y minerales, Paloma sobre flores y mariposas y Ayana sobre las canciones tradicionales que Cochise le había enseñado. 18 meses después, llegó una niña a quien llamaron Esperanza Ayana, y la familia se sintió verdaderamente completa. 5 años después de aquella noche tormentosa, cuando un apache herido había tocado a la puerta de Magdalena, la casa pequeña de adobe había sido expandida hasta convertirse en una hacienda próspera. Cochise había usado sus conocimientos del desierto para encontrar una veta de plata en las colinas cercanas y con la ayuda de algunos inversores del pueblo, habían establecido una pequeña pero exitosa operación minera. Pero la verdadera riqueza de la familia Cruz Cochise no se medía en plata o dinero, se medía en las risas que llenaban la casa cada noche, en los 7 niños que corrían por los pasillos hablando en una mezcla alegre de español y apache, en las tradiciones que se entrelazaban como hilos en un hermoso tapiz. Los domingos, la familia asistía a misa en la iglesia católica del pueblo, donde el padre Miguel había aprendido a incluir bendiciones en apache en sus servicios. Los viernes por la noche, Cochise dirigía ceremonias tradicionales apache en su patio trasero, enseñando a todos los niños sobre la sabiduría de sus ancestros. Durante las festividades mexicanas preparaban tamales y mole, y durante las celebraciones apache construían fuegos sagrados y contaban las historias antiguas. Una tarde de primavera, mientras Magdalena observaba a Cochise enseñar a sus hijos a identificar las diferentes plantas del desierto, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había llevado a su familia a este momento de perfecta felicidad. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Cochise esa noche, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. «Jamás», respondió Magdalena como siempre. «Aquella noche cuando abrí la puerta, pensé que estaba salvando una vida. No sabía que estaba encontrando mi destino». Cochise sonrió, besando suavemente su frente. Los antiguos dicen que el amor verdadero es como el agua del desierto. Parece imposible encontrarlo, pero cuando aparece, transforma todo lo que toca, convirtiendo tierras áridas en jardines florecientes. En la distancia, podían escuchar las voces de sus 7 hijos preparándose para dormir, una sinfonía de buenas noches en 2 idiomas que hablaba de un amor que había trascendido todas las barreras y había creado algo hermoso, duradero y verdadero.
La mujer que había dado de comer a un apache hambriento había encontrado no solo un esposo y un padre para sus hijos, sino una familia que demostraba que el amor verdadero puede surgir de los lugares más inesperados y florecer contra todas las probabilidades. Y así, en una pequeña casa de adobe al final del pueblo de San Rafael, una familia extraordinaria continuó escribiendo su historia de amor. Una historia que se contaría de generación en generación, como prueba de que la compasión puede cambiar el mundo y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer sin importar cuán imposible parezca al principio. 10 años después de aquella noche tormentosa que había cambiado sus destinos para siempre, Magdalena se encontraba en el mismo porche donde una vez había surcido calcetines a la luz de una vela, preocupándose por cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Pero ahora, el paisaje que se extendía ante ella era completamente diferente. La pequeña casa de adobe se había transformado en una próspera hacienda con establos llenos de caballos, campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte y una escuela que Cochise había construido para educar no solo a sus propios hijos, sino a todos los niños del valle, tanto mexicanos como apache. Esperanza, ahora una joven mujer de 22 años, se había convertido en maestra de la escuela, enseñando en español y apache con la misma facilidad. Su belleza había atraído a varios pretendientes del pueblo, pero ella había elegido a Miguel Rera, un joven médico que había llegado al valle, atraído por las historias de armonía entre culturas que se contaban en toda la región. Diego, a los 18 años, había heredado la fascinación de su padre adoptivo por la tierra y se había convertido en un experto geólogo, descubriendo nuevas vetas de plata que habían convertido a la familia en una de las más prósperas de la región. Pero más importante que la riqueza material, había desarrollado un don especial para mediar entre comunidades en conflicto, siguiendo el ejemplo de Cochise. Paloma, ya de 15 años, había florecido como una artista extraordinaria, creando pinturas y esculturas que capturaban la belleza única de la vida bicultural que habían construido. Sus obras se exhibían en galerías de ciudades distantes, pero ella prefería quedarse en casa, documentando la historia viviente de su familia. Takoda, ahora un joven guerrero de 17 años, había encontrado su camino como guardián de las tradiciones apache, pero también como puente hacia el mundo moderno. Había aprendido a leer y escribir en español con la misma fluidez que manejaba las enseñanzas ancestrales de su pueblo, convirtiéndose en un líder natural entre los jóvenes de ambas culturas. Ayana, de 15 años, había desarrollado un talento extraordinario para la medicina herbal, combinando los conocimientos que Cochise le había transmitido con las técnicas modernas que había aprendido del doctor Herrera. Su reputación como sanadora se extendía por toda la región y personas de muchos pueblos venían a buscar sus remedios. Roberto Cochise, el primer hijo de Magdalena y Cochise, a los 9 años mostraba una personalidad que perfectamente equilibraba la sabiduría apache con la determinación mexicana. Era el favorito de todos sus hermanos mayores y había desarrollado una habilidad especial para los idiomas, hablando no solo español y apache, sino también inglés, que había aprendido de comerciantes viajeros. Esperanza Ayana, de 7 años, era conocida en todo el valle como la Pequeña Paz, porque tenía un don natural para resolver conflictos entre niños de diferentes orígenes. Su risa musical y su capacidad para ver lo mejor en cada persona la habían convertido en la querida de todos. Pero la familia había crecido aún más. 3 años después del nacimiento de Esperanza Ayana, Magdalena había dado a luz a otro hijo, Nalnish Cruz, que ahora a los 4 años ya mostraba signos de heredar la sabiduría espiritual de su padre. Y el año anterior había llegado la pequeña Itzel, completando una familia de 9 miembros que vivían en perfecta armonía. El cambio más notable no era solo en el tamaño de la familia, sino en el impacto que habían tenido en toda la región. La hacienda Cruz Cochise se había convertido en un modelo de convivencia pacífica que atraía a visitantes de todo México e incluso de Estados Unidos. Políticos, académicos y líderes religiosos venían a estudiar cómo una familia había logrado lo que parecía imposible: crear una comunidad donde diferentes culturas no solo coexistían, sino que florecían juntas. El pueblo de San Rafael había crecido y prosperado alrededor de esta familia extraordinaria. Donde una vez había existido desconfianza hacia los apache, ahora había respeto y admiración. Los comercios prosperaban gracias al intercambio cultural, las artes florecían con la mezcla de tradiciones y los niños crecían hablando múltiples idiomas como algo natural. Cochise había sido nombrado oficialmente como mediador cultural por el gobierno mexicano,
un título que le daba autoridad para resolver disputas entre comunidades indígenas y colonos mexicanos. Su sabiduría y su capacidad para entender ambos mundos lo habían convertido en una figura respetada en toda la región. Pero para Magdalena, los títulos y el reconocimiento eran secundarios. Lo que realmente importaba era el momento cada noche cuando toda la familia se reunía para la cena, y la mesa se llenaba de conversaciones en dos idiomas, risas que no conocían fronteras culturales y amor que había crecido de manera exponencial con cada nuevo miembro. Esa tarde de primavera, mientras observaba a sus 9 hijos jugar en el patio, corriendo entre los árboles frutales que Cochise había plantado años atrás, Magdalena reflexionó sobre el milagro extraordinario que había sido su vida. Una mujer que había comenzado como una viuda desesperada, luchando por alimentar a 3 hijos, ahora era la matriarca de una dinastía que estaba cambiando la historia de toda una región. ¿En qué piensas?, preguntó Cochise acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Estoy pensando en aquella noche, respondió Magdalena recostándose contra su pecho. Cuando abrí la puerta y te vi ahí, herido y desesperado. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos a esto? Cochise sonrió besando suavemente su cuello. Los ancianos de mi pueblo decían que algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar cuántos obstáculos pongan en su camino. Creo que nuestras almas se habían estado buscando mucho antes de aquella noche. 9 hijos, murmuró Magdalena con asombro. Cuando me dijeron que era estéril, que nunca podría tener más bebés después de Paloma, nunca imaginé que tendría una familia tan grande. El amor verdadero despierta milagros que la ciencia no puede explicar, respondió Cochise. Pero más importante que el número de hijos es el legado que estamos creando. Mira a nuestros hijos, Magdalena. Cada uno de ellos es un puente entre mundos, un testimonio viviente de que el amor puede vencer cualquier división. En ese momento, pequeña Itzel corrió hacia ellos, sus bracitos extendidos y su rostro radiante de felicidad. Cochise la levantó en el aire, haciéndola reír con deleite, mientras Roberto Cochise y Esperanza se acercaron también, seguidos por todos los demás. «Papá, mamá», dijo Esperanza la mayor, «hemos estado hablando y queremos hacer algo especial para el 10º aniversario de cuando papá Cochise llegó a nuestra casa por primera vez». «¿Qué tienen en mente?», preguntó Magdalena intrigada por la conspiración evidente entre sus hijos. «Queremos construir un monumento», explicó Diego con entusiasmo. «No solo para nuestra familia, sino para todas las familias que han encontrado la manera de unir diferentes culturas con amor». Queremos que sea un lugar donde otras personas puedan venir cuando pierdan la esperanza, añadió Takoda, para que vean que si nosotros pudimos crear esto, ellos también pueden. Y queremos escribir nuestra historia, dijo Paloma, para que las generaciones futuras sepan que el amor verdadero puede cambiar el mundo, una familia a la vez. Magdalena sintió lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Sus hijos no solo habían heredado lo mejor de ambas culturas, sino que habían desarrollado una visión de futuro que trascendía incluso los sueños más ambiciosos que ella había tenido. ¿Y dónde construirían este monumento?, preguntó Cochise, claramente conmovido por la propuesta de sus hijos. «En el lugar exacto donde mamá abrió la puerta aquella noche», respondió pequeño Naalinish con solemnidad que contrastaba con sus 4 años, «porque ahí fue donde empezó todo». Esa noche, después de que todos los niños se hubieran acostado, Magdalena y Cochise se sentaron en el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Pero ahora, en lugar de planificar cómo sobrevivir, estaban planificando cómo su legado podría tocar las vidas de personas que aún no habían nacido. «¿Alguna vez te arrepientes de haber abierto esa puerta?», preguntó Cochise, repitiendo la pregunta que había hecho miles de veces a lo largo de los años. «Jamás», respondió Magdalena, como siempre, pero esta vez añadió, «porque ahora entiendo que no solo estaba abriendo la puerta de mi casa, estaba abriendo la puerta a un futuro que ni siquiera sabía que era posible. Estaba abriendo la puerta a una familia que cambiaría no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean». En la distancia, el viento nocturno llevaba los sonidos de una comunidad próspera, el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas,
la música que mezclaba instrumentos apache y mexicanos, las risas de niños que jugaban sin conocer fronteras culturales. La mujer que había alimentado a un apache hambriento había descubierto que la compasión es el ingrediente más poderoso para crear no solo una familia, sino un mundo mejor. Y su historia continuaría inspirando a generaciones futuras, demostrando que, a veces, los actos más simples de bondad pueden cambiar el curso de la historia para siempre.